Bien, entonces, si no tienen dudas o preguntas, empiezo ya entonces, ahora sí, después de todo este preámbulo, vamos con los cálculos de cambios de energía libre. Fíjense que yo la energía libre le estoy poniendo A. A es energía libre de Helmholtz, que es la que se corresponde con la función de partición que vimos recién, que es AN constante, B constante y T constante. Usamos esas ecuaciones y en muchos libros de texto también van a encontrar que trabajan con ese sistema, porque es el que tiene las ecuaciones más sencillas. Cuando vamos al ensamble isobárico isotérmico, que es el de P y T constante, las ecuaciones son un poco más complejas y sustancialmente, digamos, son ecuaciones más complejas, pero que suman esa complejidad numérica, pero que, digamos, en lo teórico, como en lo fundamental, los problemas son los mismos. Por eso siempre se presentan con, o muchas veces se presentan con el ensamble canónico y la energía libre de Helmholtz, en vez del ensamble isobárico isotérmico y la energía libre de Gibbs. Los problemas son exactamente iguales. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver o cómo calculamos la energía libre para un sistema canónico? La energía libre, esto también es una ecuación fundamental de termodinámica estadística, la energía libre de un sistema que tiene n partículas, un volumen B y una temperatura T es menos 1 sobre beta por el logaritmo de la función de partición. Ahora, fíjense que nosotros muchas veces, en realidad no nos interesa el valor de la energía libre en un punto, o la energía libre de un sistema, sino nos interesan variaciones de energía libre, cómo cambia la energía libre entre dos estados distintos de un sistema. En ese caso, entonces, delta A va a ser A1 menos A2, y me queda menos 1 sobre beta, logaritmo de Q1 sobre Q2. Acá fíjense que es donde yo les decía que hay factores que se pueden simplificar. En este caso, el cociente entre las dos funciones de partición, habíamos visto que la función de partición era un factor por la integral configuracional si se cumplía esta suposición de que H se puede separar en una parte que tiene la energía cinética y otra que tiene la energía potencial. Entonces, si eso pasa, entonces yo ahora voy a poder escribir los cambios de energía libre como menos beta por el logaritmo de un cociente de las integrales configuracionales en lugar de las funciones de partición. Las suposiciones para pasar de acá a acá es esto que les decía al principio. Uno es que H, la energía se pueda poner como una suma de energía cinética más energía potencial, pero otra cosa también, recuerden que en el factor que me daba Q, una cosa multiplicada por Z, en ese factor aparecía la longitud de onda de Broglie, que tiene las masas y la temperatura. Entonces, para pasar de acá a acá, asumí que en estos dos sistemas, el 0 y el 1, tienen las mismas masas y tengo la misma temperatura. Si así no fuera, bueno, acá me aparecería el logaritmo, podría separar el logaritmo en dos términos, uno que es igual a este y otro que tuviera el cociente de las masas y las temperaturas. Por ahora vamos a trabajar con esto que es lo más fácil, tengan simplemente el criterio de si ustedes algún día van a encontrarse con una situación donde, por ejemplo, cambian las masas, porque a veces, por ejemplo, se hacen cálculos de energía libre donde ustedes tienen el sistema 0 es un alcohol y el sistema 1 es un tiol, que es cambiaron el oxígeno por el azufre. Bueno, cambió la masa, entonces ahí, aparte de este término, les va a aparecer menos 1 sobre beta por el logaritmo del cociente ese de las masas, a la 1 medio, a la 3 medio, no me acuerdo lo que era.
complejiza y no aporta a lo que es sustancial para el tema que queremos ver. Entonces vemos el caso que es el más sencillo y tengan el recaudo ese, digamos, el criterio ese. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces acá ahora sí, si hasta ahora vinieron resistiendo, no sé, pero ahora sí empieza lo movidito. Vamos a ver, ¿cómo puedo hacer para evaluar delta A, o sea, el delta de la energía libre de Helmholtz, de acuerdo con esta ecuación, usando lo que hemos visto de las densidades de probabilidad? Bueno, esperen que me adelanté una filmina a lo que les quería decir. Como ejemplo para aplicación de esta ecuación, pero es simplemente un ejemplo, puede ser otro, yo pensé en este que está acá. Tenemos un sistema cero donde yo lo que tengo interactuando es un anión con el solvente que es agua. Y un sistema que es el sistema 1, que es un catión con el agua. Entonces, estos son mis dos hamiltonianos. Cada uno tiene un potencial U0 y otro tiene un potencial U1. Y para los fines que va a ser claro dentro de unos minutos, a mí me conviene definir un hamiltoniano que es función de un parámetro lambda y está definido de esta forma. H de lambda es H0 más lambda por delta U, donde delta U es U1 menos U0, de manera tal que con esta definición, cuando lambda es igual a 0, H de lambda es H0, y cuando lambda es igual a 1, H de lambda es igual a H1. Pero la ventaja que tengo de escribirlo de esta forma es que lambda puede tomar valores entre 0 y 1, y entonces yo iría como interpolando entre este hamiltoniano y este hamiltoniano. Por ahora no se ve para qué necesito hacer eso, pero en un cachito más ya se va a empezar a ver. Entonces, ahora sí, vamos a hacer una estrategia para calcular el delta de la energía libre de Helmholtz. Acá va. Primero, escribo Z1 sobre Z2 simplemente de acuerdo a la definición que vimos recién. Y ahora voy a multiplicar acá en el integrando, este que está acá lo voy a multiplicar por 1, pero lo voy a multiplicar por 1 de una forma rebuscada. Fíjense, yo multipliqué por 1, pero a 1 lo escribí como E a la beta por U0 por E a la menos beta por U0. ¿Por qué hice esto que está acá? Porque ahora, si ustedes se fijan, acá tengo debajo este número que es simplemente Z0. Y acá tengo E a la menos beta por U0 dividido Z0, es la densidad de probabilidad del punto Q con el potencial 0. Esto que está acá es ρ0 del punto Q. Entonces, esto que está acá, ahora fíjense cómo lo reescribí. Es la integral de E a la menos beta por delta U, donde delta U es U1 menos U0 por ρ0. Entonces ahí estamos, de acuerdo a las definiciones que habíamos dado hoy, esta integral que está acá no es otra cosa que el valor medio de la función e a la menos beta por delta U, evaluada con el potencial 0, U0. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿No? Perfecto.
Entonces, vamos otra vez, seguimos. Bien, esto es lo que teníamos recién. Ahora, yo también delta A lo puedo escribir de esta otra forma. Fíjense, menos logaritmo de Z1 sobre Z0 lo escribí como logaritmo de Z0 sobre Z1. Y ahora podría proceder de una manera análoga, meterme adentro del integral de Z0, multiplicando por e a la menos beta U1 por e a la beta U1, va a ser lo mismo, pero intercambiando los roles de U0 y 1, y entonces obtendría esta expresión alternativa, igualmente correcta en lo teórico, para calcular el delta de la energía libre de Helmholtz. Es menos 1 sobre beta por el valor medio del exponencial de beta por delta U, evaluado con el potencial 1. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, de acuerdo con estas ecuaciones, ¿cómo sugieren ustedes qué les parece que se puede hacer para calcular delta A con una dinámica molecular? Yo tengo mi sistema, supongamos el anión y el catión. En realidad es un sistema ficticio, ¿no? Porque el anión y el catión tienen la misma masa, el mismo radio, todo. Solo cambia la carga. ¿Cómo haríamos para calcular el valor medio de e a la menos beta por delta U usando la función de distribución de U0, la del anión? A ver, ¿qué les parece? Es parecido al ejemplo que le di para preparar la clase de hoy. ¿Cómo harían? ¿Qué hay que hacer? Asignar valores, ¿no? Un rango. Sí, ahí hay que asignar valores ¿a qué? Yo lo que tengo son las probabilidades de ¿qué? Las probabilidades de... Tengo las probabilidades de las distintas configuraciones. En el ejemplo que hicieron para preparar la clase de hoy, sacaban de acuerdo a una distribución que les daba un programita en internet, pero cuando ustedes hacen una simulación de dinámica molecular, una vez que tienen el sistema equilibrado, cuando van sacando muestras, cuando van sacando las coordenadas del sistema en distintos momentos, lo que están obteniendo son valores de Q, digamos, van obteniendo configuraciones del sistema, y esas configuraciones del sistema van a estar muestreadas de acuerdo a la densidad de probabilidad del sistema, que va a ser E a la menos beta por U sobre Z. Esta densidad de probabilidad que está, a ver si... Van a obtener, por ejemplo, si ustedes hacen una simulación de dinámica molecular con un potencial U0. Una vez que equilibraron el sistema, van sacando cada tantos pasos muestras de las configuraciones. Lo que están haciendo es sacar muestra de una variable aleatoria, que es el vector Q, que tiene esta densidad de probabilidad. No, digamos, lo hacemos implícitamente, pero lo que están haciendo es eso. Ustedes sacan muestras de una dinámica molecular, sacan muestras de configuraciones de una dinámica molecular, están sacando muestras de Q que tiene esta densidad de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que me sugieren estas ecuaciones para hacer un cálculo de delta A? Me sugiere
hago las simulaciones con el potencial U0. Entonces, con eso una vez que minimicé, calenté, equilibré, una vez que equilibré empiezo a sacar muestras. Las muestras van a corresponder a la distribución ρ0. Entonces, para cada uno de los puntos que muestré, calculo el potencial con el calculo el potencial con el potencial 0 y calculo el potencial con el potencial 1, y entonces para cada punto que muestré calculo delta U. Y después calculo este promedio de manera análoga como hicieron en el trabajito que tenían que hacer para hoy. Es E a la menos beta por delta U, lo suman todo y lo dividen por el número de muestras que obtuvieron, y de esa manera obtienen el valor medio de E a la menos beta por delta U con el potencial 0. Multiplican por menos 1 sobre beta y eso les da la diferencia de energía libre. O alternativamente, si quieren usar la otra ecuación, hacen las simulaciones con el potencial U1. Entonces ahora sacan muestras, y las muestras que sacan son muestras que corresponden a la distribución de probabilidad ρ1. Y entonces para cada punto que muestrearon, con la probabilidad ρ1, calculan U0 y calculan U1, y con eso calculan el delta U para cada punto, para cada Q que muestrearon, y entonces suman todos los valores que obtuvieron, dividen por el número de la muestra y calculan este promedio que está acá. Lo multiplican por 1 sobre beta y les da delta A. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Es muy importante, este punto es como un punto crucial. A ver si... Profe, Sí, decime. o sea, nosotros simularíamos, por ejemplo, el anión rodeado de agua en Ajá, una caja, por ejemplo, y, por ejemplo, simulamos lo suficientemente largo, digamos, suficiente cantidad de nanosegundos para que sea estable, digamos, o sea, no cambie, no varíe tanto digamos, sus propiedades a lo largo del tiempo, y ahí empezaríamos a muestrear. exacto. ¿Y qué muestreamos ahí? Porque Q Vos, serían las velocidades, digamos. no, Q son las posiciones. Entonces, Ah, vos preparaste tu sistema con el anión, ¿no es cierto? Y en cada... vas tomando muestra y vas sacando distintos valores de Q. Entonces, vos tenés ahora un archivo, lo que fuere, con un montón de valores de Q. de Q de todos, digamos, todas las aguas y el... Q de todo, claro, exacto. Q de todo, tal cual. Entonces, ahora, vos, para cada punto, para ese punto de Q, vos lo podés meter en la función que te calcula el potencial. Podés hacer que te calcule el potencial con U0, o para ese mismo Q, puedes hacer que te calcule el potencial U1. La única cosa que tenés que cambiar una carga 0 por 1, pero digamos, los programas de dinámica molecular te pueden hacer eso, ¿entendés? Vos con las Q que calculaste, con la densidad 0, podés calcular la energía 0, pero también puedo meter la misma Q en el otro potencial y me da cuánto es el potencial 1. Entonces así calculás el delta U para cada Q. Vos muestreas Q y para cada Q calculás el delta U. Y las ¿Te maté? posiciones no son diferentes si la carga simulada es distinta. Sí, pero, pero vos fíjate que sí, tal cual. Bueno, eso es tal cual lo que pasa. Tal cual lo que pasa. Pero en la deducción que venimos haciendo acá, justamente no importa eso. Acá estas ecuaciones me dicen, si vos querés calcular delta A, usá la distribución del anión. Digo el anión no es porque sea que siempre es así, es para poner el caso concreto. Usá la distribución del anión y calculá E a la menos beta por la diferencia en las energías del anión y del catión. O usar la distribución del catión y calcular el valor medio de E a la beta por la diferencia de energía entre el catión y el anión. Las mismas posiciones, lo único que cambia es la carga, digamos.
Claro, lo único que yo muestreo posiciones y con eso calculo una diferencia de potencial. Tal cual, así es, así es. Gracias por la intervención. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, ¿Algo que perdón, no? Sí, respecto a decime. lo que consultó el compañero, como Sí. calculamos promedios en sí, no sé si me interesaría tanto ese cambio de posición o sí. No, a ver, justo el hecho de que haya, como él dice, que obviamente las distribuciones, por ejemplo, de las aguas alrededor de un anión y un catión van a ser distintas. Eso me trae problemas. Ahora vamos a ver qué problemas me trae. Lo que yo quería por ahora dejar claro es, en esta deducción, que este, es riguroso, es matemático y me sugiere una forma para hacer los cálculos. Lo importante es que les quede claro la forma. Hago la simulación con el potencial cero y con los valores de Q que muestré del potencial cero calculo este promedio, o hago la simulación con el potencial 1 y con los valores de Q que muestré calculo este promedio. Y ahora vamos a ver el problema que pasa porque justamente las configuraciones del sistema que son típicas en un potencial no lo son en el otro. ¿Está bien, Guadalupe? No sé si Sí, respondí o no. gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la dificultad típica que tenemos es esto que está acá, que tiene relación con lo que decía Salvador y lo que decía Guadalupe, que eso es un dibujito así ultra archisimplificado, pero básicamente lo que ocurre es que en el espacio de configuración, con el potencial cero, yo voy a muestrear ciertas configuraciones y el mínimo va a estar en ciertas configuraciones, entonces mi distribución de probabilidad con ρ0 va a estar acá, pero no está viendo todo esto, y mi distribución de probabilidad con U1 está acá, voy a muestrear bien los delta de U en esta parte, pero no estoy viendo todo esto que está acá. Entonces voy a empezar a tener las dificultades numéricas como vimos en el ejemplo cuando hacían el valor medio de E a la menos 5x, porque con el potencial 0, con U0 no veo lo que está acá a la derecha y con U1 no veo lo que está acá a la izquierda. Y esos son los problemas que tienen que ver con lo que decían Salvador y Guadalupe. Yo tengo dos sistemas con dos potenciales distintos, muestrean configuraciones distintas. Entonces, las muestras que saco en un caso, estoy mirando una parte del delta U, pero no estoy mirando todo el delta U que es significativo también para el otro. Esa es la dificultad típica de los cálculos de energía libre. Entonces, ¿cómo podemos tratar de alivianar este problema o de hacerlo menos, por lo menos de que, aunque sea con más trabajo, poder obtener algún resultado un poco más preciso? Espere, que me estoy adelantando. Les voy a mostrar un ejemplo que está en un paper, que les voy a poner en la bibliografía, se la voy a subir después, que es como la referencia, para mí la referencia obligada de cuando uno quiere hacer cálculos de energía libre. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de los problemas que hay, en un ejemplo particular numérico de un cálculo de variación de energía libre. Para poder ver el ejemplo que está en este paper, que yo ahora les voy a mostrar, hay que hacer un trabajito con las ecuaciones. Pero me parece que es súper útil que lo puedan ver. Teníamos esta fórmula para calcular
delta A. Y por otra parte, yo tenía esta ecuación que decía que la densidad de probabilidad con un cierto potencial es proporcional a E a la menos beta por el potencial sobre el Z correspondiente, donde había un factor de proporcionalidad que en este punto no nos interesa. Entonces, de acá yo puedo poner que ZI es E a la menos beta por U sobre ρ, y entonces cuando vengo acá, reemplazo, tengo esta ecuación que me relaciona, fíjense, tengo las dos densidades de probabilidad, tengo E a la menos beta por delta U, estos son todas funciones de Q, y acá tengo E a la menos beta por delta A, que es un número, ¿no es cierto? Esto no es, son todas funciones de Q menos E a la menos beta por delta A, que es un número. Bueno, y acá vamos a empezar a usar el primer ejemplo de uso de la función delta. Porque si yo quisiera mostrarles ahora un gráfico relacionado con esta ecuación, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Q es un vector que tiene una dimensión grandísima, ¿no? Es 3 veces por el número de partículas que tiene el sistema. Entonces es muy grande. Yo quiero hacer un gráfico, mostrar esta ecuación con una sola función, una sola variable en X. Y esa variable en X que voy a usar es un valor fijo de delta U. ¿Y cómo hago para llevar esto, que tiene dimensión 3n, a una sola variable que es delta U? Acá es donde me sirve un montón hacer la integral de cada uno de estos, a izquierda y a derecha. Yo hago la integral de lo que está acá por el delta de delta UQ menos un delta U estrella, que es un valor que yo elegí de delta U. Integro para todo diferencial de Q. Hago eso a izquierda y hago eso a derecha. Entonces, ¿qué logro con eso? Que dijimos las funciones, digamos, esta integral vale 1 solamente cuando delta U de Q vale delta U estrella. O sea, lo que transformo es cada función delta U de Q, la llevo al punto delta U estrella. Si no tienen claro, cuando termina la clase o dentro de un rato, que yo mañana, se fijan otra vez lo que vimos como utilidad de la función delta, y lo piensan un poquito y van a ver que si aplico la función, multiplico por delta a izquierda y a derecha, y después integro sobre todo el delta, por sobre todo el diferencial de Q a izquierda y a derecha, esta ecuación, donde me aparece como la variable Q, se me transforma en esta, donde tengo una única variable que es delta U. ¿Alguna duda? ¿No? Es simplemente para poder mostrarles un gráfico que es muy interesante. Acá les escribí la misma ecuación, lo único que yo el delta U recién, acá le puse delta U estrella, pero esto es un nombre, no sé si le puedo llamar directamente delta U. Entonces fíjense lo que tengo acá. Fíjense lo que tengo en esta ecuación. Tengo E a la menos beta por delta A, que es una constante. Y tengo E a la menos beta por delta U por ρ0 de delta U. Esto no es otra cosa que el integrando de E a la menos beta por delta U con el potencial 0, porque acá tengo ρ0. O sea, esto es uno de los factores que yo uso para calcular delta A. Bueno, y acá es el ejemplo que les quería mostrar. Fíjense que están puestos los colores para que sean los mismos colores acá que en el gráfico. Este es un ejemplo de un gráfico, de un cálculo de energía libre que está
mal convergido. De acuerdo con esta ecuación que está acá y que es exacta, digamos que es exacta analíticamente exacta, después numéricamente, ustedes saben que las cosas numéricamente pueden no estar convergidas y no dar bien. Esta ecuación, que es exacta, me dice que el integrando que yo tengo que obtener, este integrando que está acá, es proporcional a ρ1 de delta U. O sea, esto, lo que está en negro y lo que está en rojo, deberían tener la misma forma. No sé exactamente iguales porque hay un factor multiplicativo, pero deberían tener la misma forma. Y vamos a ver acá qué es lo que pasa. Fíjense, yo tengo la curva esta negra sólida, es ρ0 de delta U. Lo que pasa es que en el paper de donde lo saqué ponen P, pero este P de acá es ρ. Es ρ0 de delta U. Y lo que está en negro, pero con línea punteada, es ρ0 de delta U por E a la menos beta delta U. O sea, este término que está acá, que es el integrando del promedio que yo tengo que calcular. ¿Y qué es lo que pasa? Esta curva rayada en negro debería ser proporcional a la curva roja, que es ρ1 de delta U. ¿Y qué es lo que ocurre? En esta región, acá, no es que sea exactamente proporcional, pero más o menos tiene las mismas formas. Una sube contra la otra sube, bueno. Ahora, a partir de este punto, y si yo me voy para la izquierda, la falla de la curva negra rayada es catastrófica, porque fíjense que la roja sigue y la punteada se hizo 0. No tengo más nada. ¿Por qué se hizo 0? ¿Por qué se hizo 0? A ver, ¿qué les parece? Es el mismo caso que cuando teníamos que calcular, el mismo problema cuando teníamos que calcular E a la menos 5x en el ejemplo que les di. Ustedes están sacando muestras con esta densidad de probabilidad, y pasado este punto, acá justo está más o menos en 0, hacia la derecha, casi no tienen muestras. Entonces, como no muestrean, no pueden obtener bien esta parte de la curva. Entonces, el integrando que es el que necesitan para calcular el promedio, lo calculan mal porque han tomado muestra en esta región, pero les falta muestra de acá hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Quedó alguien vivo por ahí? ¿Sí? Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Bien, bien. Bueno. Entonces, bueno, acá más o menos escribí lo que les acabo de decir. En general lo que pasa siempre es que muestreamos mal cuando tengo que sacar valores en las colas de las distribuciones de probabilidad. Entonces lo que tengo que hacer para que el cálculo converja es que las distribuciones de probabilidad tienen que estar más juntas, o sea, ser más parecidas, o referido a los términos en los que recién preguntaba, creo que Salvador y Guadalupe, es que las configuraciones del sistema tienen que ser más parecidas unas a otras. Entonces, ¿y ahora cómo hago para que sean parecidas si una es de un anión y otra es de un catión y son muy distintas? Bueno, hay una estrategia que consiste en estratificar el cálculo. Las distribuciones ρ0 y ρ1 no se solapan porque los potenciales son muy distintos, y entonces lo que hago es agregar un punto intermedio. Y acá es donde viene a ser útil lo del el hamiltoniano H0 de lambda, que yo le decía lambda vale 0 o vale 1, pero yo podría poner un lambda 0,5. ¿Y para qué me sirve ese lambda 0,5? Fíjense,
yo tengo acá delta A, escrito con la fórmula que ya veníamos viendo. Ahora también multiplico por 1 en la forma ZI sobre ZI, donde I es un punto intermedio, supongamos que I es el punto con el potencial de, el hamiltoniano válido para lambda 0,5. Entonces, cuando hago así, usando las propiedades de los logaritmos, me queda el cálculo del delta A subdividido, o dividido en dos términos. Uno es, este que está acá, es el delta A para ir desde 0 hasta I, hasta el punto intermedio, y otro delta A para ir desde el punto intermedio al punto final. Digamos, cualitativamente, esquemáticamente, lo que hice fue algo como lo que está acá, ¿no? Puse un potencial en el medio que me solapa tanto con el potencial 0 como con el potencial 1. Bueno, ahora, en general, nunca funciona bien poniendo un solo punto intermedio, pero lo bueno es que la estratificación se puede repetir con tantos pasos intermediarios como sean necesarios. Entonces, en ese caso, yo voy a tener delta A igual a la sumatoria de delta A en ir desde I a I más 1, y esto lo hago, bueno, esta sumatoria va desde I igual a 1 hasta N menos 1. Entonces sumo, hago un montón de estratos para ir desde el estado inicial al estado final. Entonces, como el potencial lo voy cambiando gradualmente, cada par de simulaciones que yo estoy haciendo tienen un potencial que difiere un poquito, no es que difiere un montón. Y entonces las configuraciones que adopte el sistema son más parecidas entre sí, y entonces el muestreo es mejor. Y acá tienen, sacado del mismo paper que les voy a dar, tienen cómo se comportan las distribuciones en el caso en el que el muestreo está convergido. Y acá pueden ver bien clarito cómo, por ejemplo, la curva negra punteada y la roja, que son las que tienen que ser iguales, nunca van a ser exactamente iguales, pero están mucho mejor convergidas, ¿no es cierto? Cumplen aproximadamente con las relaciones que analíticamente sabemos tienen que cumplir. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Una Sí. pregunta, Juliana. Cuando estamos haciendo este muestreo, ¿cómo entra esto en, por ejemplo, la cantidad de réplicas que uno corre en las simulaciones? Una cosa es que al hacer estos cálculos haya convergencia, ¿no? Como estás tú explicando ahora. Sí. ¿Cuál sería la importancia para que puedan los estudiantes también conocer esto? Claro, De las réplicas. Está muy buena la pregunta. La experiencia nuestra es como que los cálculos, cuando haces cálculo de energía libre, es algo un poco artesanal, ¿no es cierto? Entonces, vos estás en una situación en la que ves por algunos testeos que al final de la clase les voy a mostrar algunas de las cosas que se pueden hacer para ver si el cálculo está convergido o no está convergido, pero vos, suponete que vos hiciste el cálculo y sabés que no, que está mal convergido. Entonces ahí te quedan las dudas de qué hacer. Entonces vos decís, bueno, hago más tiempo. Vos decís, bueno, hago más tiempo y me fijo, porque a lo mejor yo no estoy teniendo muestras en una parte, digamos, de la cola de la distribución, simplemente porque tomé muy poquitos puntos. Entonces tomo más, simulo más, y ya está. O
alternativamente voy a decir, tengo que hacer más estratos. Bueno, eso es una cosa que no es tan fácil de decidir, pero cuando vos tenés una simulación de una longitud, digamos, moderada, y tomás la primera parte de la simulación, la segunda parte de la simulación, y más o menos te dan lo mismo, ahí es muy probable que vos ya, aunque hagas dupliques o quintupliques el tiempo, no vayas a obtener una diferencia muy significativa. Entonces ahí lo que tenés que hacer es poner más estratos, o en lo que les voy a contar dentro de un ratito, tenés que poner más, si haces una umbrella sampling, tenés que poner más ventanas, porque no hay forma, no hay manera. Sí, poner más ventanas siempre va a resultar. Obviamente tenés que tener un tiempo de simulación razonable en cada lado. Yo te digo, un tiempo de simulación razonable es que vos tomes dos partes de tu simulación, la primera, no dos partes cualesquiera, la primera y la segunda, y que te dé lo mismo, más o menos lo mismo. Entonces, como que esa ya quedó ahí. ¿Se entendió? No sé, Viviana, si respondí la pregunta o no. Sí, muchas gracias. En este caso, en el caso este del paper, lo que hicieron es poner más ventanas. Obviamente si ustedes ponen más ventanas y también le hacen, no sé, un nanosegundo, tampoco va a funcionar. Es una cuestión, es eso, es una cuestión artesanal. Bueno. No, y acá simplemente tienen el ejemplo de cómo cambia la energía libre con la carga del ion para los iones de distintos radios. Es simplemente un ejemplo porque tomé este ejemplo de la carga del ion como para hablar sobre algo en concreto, pero todo lo que les expliqué sobre la estratificación y los problemas que aparecen al hacer cálculos de variaciones de energía libre es válido para todos otros cálculos de energía libre también.